¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Martín Espinosa y a nombre de Pascal Beltrán del Río, titular de este Círculo de Ideas, le doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro análisis dominical. En esta ocasión me acompañan, como siempre en esta mesa de análisis, Humberto Musacchio. ¿Cómo estás, Buenas Humberto? noches. Ángel Verdugo, buenas noches, Ángel. Bienvenido, y tenemos conductor de lujo. Muchas gracias. Pepe, buen día, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. José Luis Vargas, buenas noches. Hola Martín, qué gusto. Bueno, pues ha sido una semana intensa, precisamente porque en torno del periodo de sesiones de las diversas fuerzas políticas en el Senado de la República, los partidos siguen trabajando, analizando y debatiendo a marchas forzadas todo lo referente a las llamadas leyes secundarias en varias reformas como la de telecomunicaciones, la reforma político-electoral, tenemos también la ley de competencia. El tiempo apremia y se atora la discusión en la Cámara Alta. ¿Serán los legisladores capaces de llegar a consensos? ¿Cuáles son los plazos fatales que se han establecido? ¿Es inevitable que lleguemos a un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante estos temas pendientes? Comenzamos con el análisis de Pepe Buendía. ¿Cómo ves, Pepe, lo último que ha surgido en la Cámara Alta? Yo siento que está un poco anunciado lo que estamos viviendo. Digamos que la gran comilona de leyes secundarias que habrían de procesarse durante este periodo ha acabado en un enorme empache que está impidiendo pues, sacar adelante las expectativas con las que inició este periodo. ¿No? Son leyes complejas, no son, digamos, simplemente como ocurrió el año pasado, cambios constitucionales que, pese a la dificultad y la necesidad de consensos, digamos que son asuntos más puntuales. Aquí había que elaborar leyes completas para la reforma político-electoral, leyes completas para el tema de competencia que tocaba una enorme cantidad de ordenamientos. Está también la ley de telecomunicaciones, que ha generado una increíble cantidad de disensos. Y entonces, a esta altísima expectativa con la que comenzó este periodo, en el que prácticamente la apuesta era unánime, que habría todo un conjunto ya de transformaciones que se han postergado por años, Martín, y que iban a lograrse en apenas unos meses. Y yo creo que detrás, o cuestiones que influyeron, digamos, en este empache legislativo, tiene que ver con dos cuestiones. La primera es que algunos seguramente van a extrañar o han de estar extrañando el pacto que permitió lograr los consensos de las reformas constitucionales del año pasado, y que en su ausencia se ha dificultado mucho la construcción de acuerdos, sobre todo porque los acuerdos han pasado por la celebración de elecciones internas. Primero en el proceso interno que ya definió el PRD, pero sobre todo la elección interna del PAN del 18 de mayo, que ha generado una importante fragmentación política dentro del PAN, y eso, como vimos en el caso de Telecom, con las divisiones y los enfrentamientos incluso de los propios legisladores del PAN, Villarreal por un lado, Lozano por el otro, las fracciones que no acompañaban el dictamen de Lozano, o Lozano que actuaba solo, en fin, es clarísimo el nivel de fragmentación política aquí en el Congreso, y eso evidentemente pues afecta la construcción de consensos. Y en el caso del Ejecutivo, hablando de iniciativas que han sido ampliamente criticadas como Telecom, pues está también el que en ausencia del pacto el presidente mandó una serie de iniciativas sin contar, digamos, con una coalición política fuerte, por lo menos de la envergadura pública, abierta y visible como tenía el año pasado,
para enfrentarse pues, a las presiones durísimas que no hay que ser demasiado inteligente como para saberlo, pues provienen de uno de los sectores en donde la concentración de dinero y de recursos y de intereses afectados es mayor. Y entonces las iniciativas que manda el presidente pues no parecen estar, al menos en ese caso, a la altura de las expectativas que había generado la reforma constitucional de telecomunicaciones. Ángel, pero es más un problema de protagonismo político y de división interna en los partidos, lo que está pasando con las leyes secundarias, que ya refería Pepe Buendía, o más bien es esa insatisfacción ante reformas que no cumplieron su objetivo de ser reformas de gran calado, como se habían prometido, incluso en el discurso de toma de posesión del presidente Peña Nieto. Antes de responder a tu pregunta, debo decir que me sorprendieron los verbos que tú utilizaste en la presentación de este primer capítulo, vamos a Yo creí que la verborrea de los legisladores, pero... No, ahorita vamos, pero antes que se me olvide, me siento contento que esté otra vez Pepe entre nosotros, ya mejorado de salud. Oigan, muchas gracias. Tengo noticias de que se acabó el Tamiflu en todas las farmacias ya no de la área metropolitana, qué bueno, pero ya está aquí. Bienvenido. Oye, es cierto, sí había escasez, Así, enorme. Claro, me tocó, mucho tengo yo el caso de una sobrina que tuve incluso que utilizar el micrófono en el espacio que me permite Paco Sea compartir con él para pedir que me apoyaran. Es una sobrina que está en Sonora, porque allá... Es más, ni siquiera vendían. Hablar de Tamiflu era casi una mala palabra. Y de aquí tuvimos que enviársela. Pero bienvenido a la pesadilla. Gracias, porque hoy va a estar bueno el tiroteo. Vayamos a los verbos. Tú dijiste, están analizando, discutiendo, debatiendo. Nuestros legisladores ni analizan, ni discuten y mucho menos debaten. ¿Por qué? No, por favor, no. En primer lugar, porque el gran legislador en este país es el Poder Ejecutivo. El presidente. Presidente. Y su equipo jurídico. Tuvimos febrero, marzo y prácticamente 20 días de abril, es decir, perdimos el 80-85% del segundo periodo ordinario, del segundo año de esta legislatura, en nada, en fuegos de artificio prácticamente. Llega hoy esta situación. Pepe, haciéndole al Walter Mercado, dice, ya lo veíamos, coincido con él. Es decir... Ya somos dos Walter Mercado, entonces. ¿Por qué? Miren, el tema este de las telecomunicaciones es un tema complejo de por sí. Claro. Implica una alta especialización en el tema. Es decir, no creo yo que de los 628 legisladores que componen el Congreso de la Unión, ambas cámaras, se encuentre un 5%, y es mucho, es decir, estaríamos hablando de 35 legisladores que le entienden bien a bien. Bueno, el señor Lozano, ahí lo tenemos. Mira, entiendo la jiribilla de tu expresión y lo que quieres meter, pero él sí le entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue, cuando era priista, cuando vivía en el acierto, ahora está en el error, ya ves cómo lo traen ahorita. La chivalota. Así es. Oye, y siempre se puede rectificar, parece. Yo creo que es un hombre joven, puede regresar al PRI, tendría que hacer cola, ¿verdad? Pero entonces, es un hombre que le sabe. Quizá dirían algunos de sus malquerientes, que no son pocos, por ósmosis, ¿no? O sea, agarra los dictámenes y le entra el conocimiento. Pero Javier Lozano sí sabe de lo que está hablando. Los demás, cuando les hablan de banda ancha, piensan que va a hacerse más grande la banda presidencial o se está hablando del grupo pesado, el grupo musical, porque no tienen la menor idea de lo que significa el espectro de banda ancha, su uso, las frecuencias, que si la banda de 2 megahertz, es decir... El most offer, el most carry. El most reply, o sea, no tienen, son menoridios, diría Eugenio Derbez. Sin embargo, el daño que le hacen al desarrollo de este país es incalculable. Cuando tú planteas esto, Martín, yo creo que, no voy a decir que es inútil bordar en esto, ¿por qué? El problema aquí llega a una situación donde le estamos dando poder de decisión a individuos que tienen objetivos completamente diferentes, que es el avance y la modernización del país, el crecimiento económico.
el espectáculo que ha dado, por ejemplo, este señor que ha hecho de su tragedia personal en lo físico un instrumento de mercadotecnia, el señor Barbosa, que donde quiera anda, levanta el bastón y se toma fotos. Digo, debería tener cierto recato y no andar haciendo uso de la tragedia personal para vanagloriarse de algo que algún día comentaremos. Le damos el poder y utiliza argumentos tan profundos como esto. Es que Manlio los trae como vasallos o casi dijo como sirvientes a los coordinadores del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Es argumento eso? Es decir, ese es el argumento que está usando y luego dice, bueno, es que lo que no entiende, no sé cómo se llama el coordinador de los diputados, Aureoles, perredista Silvano Aureoles, es que no entiende que nosotros estamos buscando una cuestión estratégica. ¿Sabrá lo que quiere decir ese adjetivo? Estamos entonces ante un tema crucial, como dijo el presidente en discurso reciente hace 3 o 4 días en un acto con los emprendedores, creo que fue el jueves, pero nadie hace caso de eso, nadie, o sea, ni unos ni otros, y brotan los expertos, los especialistas por todas partes. El hecho es que ya perdimos, al margen de si hay un periodo extraordinario, 2 o 3 o muchos. El periodo ordinario, adiós. Sí, pues se acaba se fue. Miércoles. Olvidémonos del 2014, señores, para que se cumplan, para que se perfeccionen, para que transiten las leyes secundarias y que un reglamentito por acá y que modifícale por acá y que abre la oficina y asígnale presupuesto. El 2014 ya se fue y no olvidemos que es la tercera parte de una administración que planteó reformas, como dicen los marineros, de gran calado. Esa sí fue una cábala. Así es. De principios de año a lo Uri Geller. Así es. Entonces estamos ante una situación donde, si esto lo cruzamos con las elecciones intermedias del 2015, donde el objetivo principal del PRI y la presente el Ejecutivo son 251 diputados en la Cámara de Diputados, tenemos un panorama desastroso, incluso... Nos vemos en 2016. Exactamente. Es decir, prácticamente la mitad de esta administración. Y recordemos lo que pasó con el sexenio del presidente Salinas, donde prácticamente del 88, que entra él el 1 de diciembre, al 91, cuando arrasa el PRI, ahí es cuando empezó realmente a moverse todo el proceso transformador y las grandes negociaciones que dieron lugar al Tratado de Libre Comercio, a modificación, derogar el Código Agrario, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, Ángel, porque en este periodo el PRI tuvo la posibilidad, al tratarse de leyes secundarias, de poder sacarlas, a diferencia de las constitucionales, sin los 2 tercios. Estoy totalmente de acuerdo, Pepe. Y ¿sabes qué? Por alguna razón se contuvieron. Hubo contención de parte del presidente de no sacarlas solamente con sus socios, ¿no? del Verde, y en el caso del Senado necesitaba 4 votos adicionales de la oposición. O sea, las podían haber sacado, digamos, haciendo uso de su mayoría. Yo pienso que el Niño Verde te agradece la palabra de socios, pero socios serán empleados en todo caso. Eso es lo que pienso. José Luis, el trabajo legislativo de cara a la sociedad, ¿qué opinión te merece? Porque la mayoría de los ciudadanos, como lo estamos viendo en estas semanas, como dice Ángel, de no debate, están muy lejos lo que la sociedad aspira o lo que los ciudadanos queremos de una ley de telecomunicaciones o de una reforma en materia político-electoral. Está el tema de las candidaturas independientes. Le están poniendo tantos peros que prácticamente es imposible que alguien que no tenga la fuerza de un partido y mejor aún los recursos que se necesitan para poder hacer política pueda lanzarse de manera independiente a querer ocupar un cargo de elección popular. Mira, yo lo que estoy viendo o volviendo a constatar es que, como bien decía Ángel, pues se trata de un espectáculo lamentable de lo que en general se podría decir
nuestra pobreza como clase política, que lo hemos dicho muchas veces. Es decir, estos señores legisladores, si tú los sacas de esos recintos, que por eso va acabando un periodo y están como locos viendo cómo se reinsertan, porque si tú los sacas a la calle, se mueren de hambre, no saben hacer nada más que eso. Y eso que hacen, pues es un teatro en el cual desafortunadamente ni siquiera sustancia conlleva. Como dice bien Ángel, hay 3 o 4, entre ellos Lozano, que sí le entienden a la cosa. Pero más allá de esos, la verdad es que todos sufren y padecen de una ignorancia en lo básico que son sus funciones legislativas impresionante. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo podemos ver, Martín, en el contenido de las iniciativas, que nadie se pone a ver eso. Todo el mundo habla que si hay acuerdos, que si se lograron, que si se sale el pan y no sé qué, pero nadie habla de cuál es la sustancia en lo que se va a aprobar. Y la verdad es que 2 ejemplos que yo he visto esta semana: la ley de telecomunicaciones, la famosa propuesta del Moscarri y Mostov, que es una reforma constitucional en la cual, para explicar un poquito al auditorio, lo que implica es que las cadenas de televisión restringida tengan el derecho y por lo tanto las cadenas de televisión abierta tengan la obligación de transmitir o retransmitir la televisión abierta, para que obviamente eso permita una competencia en condiciones de igualdad con los oligopolios televisivos. Pues evidentemente, como no se ponen de acuerdo, como hay una cantidad de recursos económicos de los 2 oligopolios de Televisa y TV Azteca y comprando voluntades en el Congreso, pues como no se ponen de acuerdo, la ley secundaria simplemente repite textualmente lo que dice la Constitución y lo deja a las instancias administrativas para que ahí se echen las broncas. O sujeto a los amparos interminables. Claro. Entonces, a ver, ¿a qué estamos llevando esto? Pues evidentemente a que el asunto nunca progrese. ¿Por qué? Pues porque 2 oligopolios en esa materia comandan las 2 fracciones de las 2 cámaras, la alta y la baja. Otro ejemplo, la ley, el Instituto Nacional Electoral, es decir, la actual ley repite prácticamente lo que decía el COFIPE anterior, y los cambios se le dicen al actual INE, a los consejeros estos que vienen llegando y todavía no se ubican, les dicen, pues ustedes hagan lo que quieran para que ustedes legislen. Claro. Entonces, la verdad es que estamos hablando de una pobreza en la cual, como dice Ángel, el señor presidente de la República, a través de sus abogados, que dicen tener, que decía Paco, que eran muy exitosos, pues no le entienden a la sustancia, que es lo que hay que entenderle para verdaderamente hacer normas y por supuesto para que el país progrese, y no solo juntemos palomitas de ya juntamos todas las reformas y las reformas no sirvan para nada. Sí, en la práctica no aplican. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos escuchamos a Humberto Musacchio con un redondeo de estas ideas sobre la actividad de nuestros legisladores y por supuesto los temas de esta noche en Círculo de Ideas. No se vaya. Continuamos platicando sobre la actividad legislativa en torno de las leyes secundarias de las grandes reformas que tanto nos anunciaron hace ya algunos meses. Humberto Musacchio, el tema de también los ciudadanos. ¿Qué papel jugamos dentro de toda la actividad de los partidos políticos que al parecer ya contaminaron el debate de los grandes temas nacionales, como por ejemplo la disputa entre las fracciones panistas, quienes apoyan a Ernesto Cordero por un lado y quienes apoyan a Madero por el otro, que ya llevaron al Congreso estas diferencias y que hay posturas encontradas al interior de las mismas fracciones en torno de estos temas tan importantes para el país? Bueno, esto que pasa entre los panistas en el Senado me parece que es un reflejo de la descomposición del propio PAN y de nuestra clase política, que no le veo compostura. Cada vez son más las dificultades dentro de los partidos, es menor la disciplina, el acatamiento de las normas internas. Pero bueno, yo me quiero referir a un punto que abordó Pepe, diciendo que habló de reformas postergadas, si no me equivoco. ¿Y cuáles son esas reformas postergadas? La venta del patrimonio nacional en el caso de los energéticos, la censura ahora legal del Internet y otras formas de comunicación. Bueno, la primera respuesta de los ciudadanos, a propósito de cuál es el papel de los ciudadanos, ha sido negarse a aceptar la censura del gobierno. Y me parece muy bien.
O nos defendemos ahora o nos van a aplastar. Todo Estado tiene que espiar, está en su naturaleza, en sus necesidades. Todo Estado tiene que espiar. El problema es que no lo agarren en la jugada. Y aquí lo que quieren hacer es legalizar el espionaje contra los ciudadanos. Me parece que es un asunto de desvergüenza de legisladores que pueden aprobar eso. No los eligió la ciudadanía, si es que los eligió, para que voten leyes que perjudican al ciudadano, que limitan su capacidad de acción, que lo atan de manos ante los problemas nacionales. Para mí es el gran problema. Se está legislando a tontas y a locas para favorecer a un grupo de empresarios, a otro, a un grupo de poder, en este caso para aplastar a los ciudadanos, espiándolos hasta en el excusado. ¿A honras de qué? Somos ciudadanos, no somos siervos del gobierno. Y mientras no se entienda, no lo entiende el gobierno, no lo entiendan estos senadores que ganan dinerales, que tienen coche, chofer, celular, secretaria, oficina, todo por cuenta de nosotros, los contribuyentes, mientras no se entienda eso, pues van a seguir aprobando a tontas y a locas lo que les manden de los pinos. No están ahí para levantar el dedito, están para razonar, pero como dice Ángel, a lo mejor es demasiado pedir. Lo que menos hay es análisis. Decía José Luis Vargas, ¿quién ha leído la serie de reformas que se propusieron al Congreso? Realmente de todos los senadores o diputados, ¿quién toma el tiempo o tiene el tiempo para meterse a fondo, a revisar, a analizar cada una de las iniciativas, ¿no? Una observación tenías, Pepe, buen día. No, de acuerdo, yo creo que hay que meterse a analizarlas y hay que analizarlas, por ejemplo, cada una en su peso y en sus propios méritos. Y doy dos ejemplos de lo que a mí me preocupa. En efecto, no son la misma la de telecomunicaciones que la reforma política, aunque de repente pareciera que la queremos meter todo en un paquete, que es como el paquete Mi Alegría, que una vez que se tenga conseguido va a cambiar la realidad de este país. Cada uno tiene su importancia, sus méritos, sus consecuencias y sus riesgos y sus urgencias. Por eso me parece que sí conviene analizarlas y verlas en sus méritos. En el caso, por ejemplo, de la de Telecom que te referías, Humberto, por supuesto que es una ley ampliamente o largamente postergada. Tenemos un marco jurídico que rige las telecomunicaciones y la radiodifusión, que es de los años 60 y no se ha modificado desde entonces, porque justamente es uno de los sectores en los que los poderes de facto han logrado impedir, bloquear y diferir una discusión. Ahora, eso no significa que lo que necesitemos hoy en la era de Internet sea justamente unas leyes o una modernización de un marco jurídico que va en contra justo de un derecho humano como ya está reconocido. Oye, pero las leyes secundarias no afectan los intereses del duopolio, ¿eh? Bueno, es que hay algunos aspectos en los que justamente la crítica se rebajó el peso, el poder y las facultades de IFETEL para regular a estos dos grandes jugadores. Entonces, ¿qué te diría yo de esta primera ley? No, claro que necesitamos una ley y qué bueno que se apruebe. Ahora, vamos a ver qué es lo que se aprueba y qué tipo de ley. Y a mí lo que me interesaría es, y ahí voy al discurso presidencial, cuando se aprueba la reforma constitucional sobre Telecom, lo que necesitamos es un nuevo marco jurídico que promueva la competencia y permita la entrada de nuevos jugadores. Lo acaba de decir, Ángel lo recordaba, la importancia de este sector para recibir inversiones y detonar el crecimiento en este país. Me parece fundamental y por supuesto que las leyes secundarias que el mismo presidente envió ya sin la coalición política que le permitía enfrentarse a los poderes que José Luis señalaba como oligopolios o el de telecomunicaciones o el de telefonía, han hecho que mandara una ley pues muy por abajo de las expectativas y de la apertura que prometía la reforma constitucional. Ahora, ese es un caso. Hay otra, la reforma política. ¿Y los senadores, Zapa? ¿Para qué están? Pues están para enmendar esos proyectos de ley. Bueno, la presión en la calle, como tú bien decías, y la presión también de senadores, hubo varios grupos parlamentarios dentro del PRD y dentro del PAN que forzaron o lograron que no se dictaminara este periodo y se fuera a un periodo extraordinario. Entonces, sí hubo ahí resistencias internas dentro del propio Congreso. Ahora, hay otra ley que esa hay que analizarla también en sus méritos y esa me preocupa mucho, la reforma política electoral. Ahí sí hay plazos fatales. Si el 30 de mayo no está lista las leyes secundarias, vamos a mandar al nuevo INE y a los nuevos consejeros a conducir una elección como la de 2015
Sin sin herramientas. contar con los instrumentos jurídicos que les permite. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir a pura interpretación, José Luis. Va a ser tierra de nadie. ¿Cómo van, ¿no? cómo Y va a van a ser llevar el una proceso? cena de Pues negros, eso. yo creo que a partir de esta interpretación, a partir de lo que se decide en el Consejo General, eso es riesgoso para la legitimidad y sobre todo para las impugnaciones de 2015. Yo creo que sí, pero pues, ¿cómo ves? Bien, Ángel Verdugo. Yo creo que uno de los, yo no sé si defectos o una de las prácticas a las cuales recurrimos quienes supuestamente nos dedicamos a analizar cualquier cosa que ello signifique, es que a cualquier taco le llamamos cena. Me explico. De repente dice Pepe que se ve que el Tamiflu le hizo mucho bien, viene, pero sí en cuarta alta. ¿no? Fue con Bacardí. Cuarta alta. Fue con Bacardí el Tamiflu, no Bacachá. ¿Qué pasó? Muy bien. Gol, diría que no. Miren, no, él es más fino, él no toma Bacardí, ¿no? Es nivel. Miren. Dice Pepe. El hábito no hace al monje. En la calle, dice, en la calle están protestando. ¿En la calle? Por favor, Bueno, seamos objetivos. Ni en la calle de Reforma. en las calles virtuales, no alcanza. en las redes sociales, Así pero como no te es, metes, efectivamente, como no te metes, no lo has ¿qué es visto? lo que sucede aquí? Un grupúsculo de esas personas están en las redes antisociales, que llamo yo, y ahí están y que se oponen y que van a censurar. Y lo curioso es que en esas redes, si realmente se fuere a censurar, pues esos no estarían ahí diciendo todas las babosadas que dicen, hombre, muchas de ellas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La actividad política en este país le interesa a un número sumamente reducido, a un porcentaje muy reducido de los ciudadanos. Alguien dirá, es responsabilidad de la clase política y coincidiría parcialmente en buena medida con ese juicio. Pero al final de cuentas, hoy y desde hace algunos años y en muchos de los que vienen, la gran preocupación de decenas de millones de mexicanos va a ser perseguir esa cada vez más inasible chuleta diariamente. Tortilla. O tortilla, ¿verdad? Porque chuleta a veces no hay, nomás el hueso lo pasan así, ¿no? Ni En un taco hueso, de nada. Pero eso de decir que están en la calle protestando y preocupados por las telecos, no, hombre. Es decir, yo creo que deberíamos ser más objetivos, porque eso ayudaría a que realmente, y ahí sí coincido con ambos, en el sentido de la importancia de esta materia. Y creo que el Ejecutivo tendría un papel fundamental a jugar en ese tema. Claro. Pero hace que cuatro días, el jueves o hace 3 días, el presidente en un acto con los emprendedores en este país, cualquier cosa también que ello signifique. El premio al Poli. El premio al emprendedor, al Politécnico, sí, está bien, eso es correcto. ¿Ya? Entonces, dice, borda en torno a la importancia y la significación y el impacto positivo que tendrá la ley. Pero eso no se traduce en algo práctico. En algo práctico. Sería mucho más prudente que él jalara al doctor Camacho, que no es Manuel Camacho, eso nomás es maestro en ciencias, al doctor Camacho, y le dijera, junte a los legisladores y diputados del PRI y vamos a sacar eso, y que realmente hicieran algo, pero un planteamiento como el del presidente, con toda la fuerza y el respeto que merece a los ciudadanos y a la población en general, esos llamados no son atendidos, son atendibles, pero en la práctica no son atendidos. ¿Qué vimos ese mismo día en la tarde y todo el fin de semana? Sí. Una rebatinga y unas cosas y que posponemos para el otro, y ya todo el mundo hoy ya soltó el cuerpo porque va a haber más de un periodo extraordinario. Los que se necesiten. ¿No? Entonces, en esas condiciones dicen, mi coordinador, ¿para qué nos preocupamos? Hombre, mejor vámonos aquí a un extraordinario y nos vamos al restaurante de superlujo cercano a nuestro corazón y a la cartera de la fracción, y ahí platicamos y ahí arreglamos el asunto. Pero prácticamente, para todo fin práctico, el periodo ya se terminó. Y para que agarren combustión y se sienten y se junten otra vez para ponerse de acuerdo, porque como sabemos, un periodo extraordinario se convoca para discutir temas
predefinidos. Una agenda definida, Sí, nada de cerrada, nada de lo que Es una se les agenda ocurra, cerrada. como suele suceder en el periodo ordinario. De tal manera, pues, que para que se pongan de acuerdo en cuál va a ser agenda. la materia del extraordinario, ahí pueden pasarse las 4 o 5 semanas de mayo y seguirle y sin ningún problema. Es decir, Pero la convocatoria debe establecerlo, ¿eh? es lo que estoy diciendo, pues, pero para que se pongan los coordinadores y la fuerza real en la comisión permanente para determinar la agenda. El cómo, sobre todo. Así es. Entonces dices, por favor, ¿por qué razón? Porque aquí entra una cosa que tú la preguntaste ahorita, Martín, cuando le preguntaste a José Luis, ¿dónde están los ciudadanos en esto? Las necesidades o las aspiraciones ciudadanas en cuanto a empleo, en cuanto a seguridad, en cuanto a un servicio de salud y de educación de calidad, el que merecen. Porque como dice Humberto, ya parece cantaleta, pero es estrictamente verídico lo que está diciendo. Es decir, los recursos con los cuales sufraga eso el gobierno lo aportan los contribuyentes. Claro. Oye, pero entonces, permíteme. Sí. Entonces, en esas demandas o esas necesidades sentidas y sufridas hoy de los ciudadanos y de la población en general, se encuentran a años luz. Recuerdo que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, se encuentran a años luz de las posiciones que defienden y de los temas que les interesa a los legisladores. Hay un abismo tragedia, inmenso. Esa es una de las grandes tragedias nacionales. José Luis Vargas. Yo quisiera contestarle a Pepe, y para no estar en esta escena en la cual el perro se está mordiendo la cola para encontrar... ¿Te refieres a López Portillo? Exacto. A ver, Pepe, yo lo que creo es que el problema es de origen. Los problemas que traemos de todo lo que estamos discutiendo son de origen. Llámese INE, llámese hoy IFT, llámese COFECO. El problema es un problema de origen. Es decir, hoy tú me dices, bueno, es que si no nos sale la elección del 2015 y hay que aprobar. Pues sí, pero la pregunta es, ¿y por qué teníamos que hacer todo este desorden, este desgaste? Y yo creo que no es que no es casual. No es al azar. Yo creo que hay algo en común en todo esto que aquí se ha mencionado, que es una apuesta al debilitamiento de las instituciones, tanto en el plano normativo como en el plano político. ¿Una apuesta de es decir, ¿Una apuesta de quién? O sea, ¿quién se quiere cargar a las instituciones? A ver, yo nada más El último fue el Observador. Yo nada más te pregunto, ¿tú conoces? Yo te pregunto. Ya salió la colita. ¿Tú conoces? ¿Alguien aquí sabe cómo se llama el presidente del IFT? Pues nadie. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que les estamos buscando por todos lados diluir los cuadros políticos, que sean cuadros políticos más manejables, que sean normas más interpretables. ¿Por qué? Pues porque si la norma dice que si haces tal, tendrás una sanción de tal y no te preguntan, pues entonces mejor que no diga nada y que lo resuelvan los órganos colegiados. ¿Por qué los órganos colegiados? Porque ahí podemos incidir, porque ahí podemos controlar, porque ahí podemos, en vez de hacer las cosas como se tenían que hacer, que es fortalecer el marco normativo, fortalecer a los jueces para que cuando haya una duda haya claridad en cuáles tienen que ser las vías jurídicas y las instituciones para poder impugnar y poder resolver. Eso es lo que no hemos hecho. Ese es el problema que tenemos. Sí. ¿Vas a contestar, Pepe? No, bueno, más que contestar, es una imputación grave, ¿no? O sea, por lo que está diciendo, los partidos se quieren cargar las instituciones. No, pero él no dijo los partidos, no, por defenderlo. No. Es más, yo defino algunos grupos de la clase política. Algunos grupos o la partidocracia, quien sea. No sé, creo que hay algunos elementos que a veces son hasta más simples, ¿no? Por ejemplo, factores que se toman en cuenta para tomar decisiones, quizá incluso para explicar, por ejemplo, la conducta del presidente con los cambios en las leyes secundarias, pues tiene que ver a veces con cosas tan simples como la popularidad. Las reformas constitucionales no generaron la popularidad que a lo mejor pensaban y en una situación de cada vez menor aceptación del público, pues entonces viene el cambio, y el giro, ¿no? Para tratar de apoyarse en aquellos poderes en los que cree que puede ser más fácil construir su popularidad. Y además, Humberto, el tema que tocaba Ángel, ¿no? Realmente fue cortina de humo esto del la pretendida censura a las redes sociales o los grupos que se manifestaron hace unos días en la Ciudad de México y lo que ha surgido en las propias redes en
en contra de esta iniciativa. Traen topic mundial, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿realmente fue cortina de humo o tú le ves un sustento social? Para mí es un indicio de que hay inconformidad social y eso lo debe atender el Estado, me parece, y en la sociedad debemos seguirlo muy atentamente. Cuando parece que nada se mueve es cuando se están gestando los grandes movimientos. Así es. Pero esto que decía de si hay gente interesada en destruir las instituciones, yo lo que pienso es que las instituciones están en una crisis tan profunda que los remedios que aplican no son los procedentes. A veces contraproducentes. Son contraproducentes, no les está funcionando nada. Cada vez que quieren reformar alguna institución en crisis, las cosas resultan peor. Y les enumero: la educación, la salud, la economía, el empleo. ¿Para qué ha servido el campo? Están en crisis, son áreas que están en crisis. Desastre. Y cada vez que se pretende resolverlas con una reforma legal, no se resuelve nada y a veces se empeoran las cosas, como dice Ángel. Vamos a otra pausa y regresamos para seguir debatiendo esta noche en Círculo de Ideas. Sin duda que otro tema de trascendencia en esta semana que acabamos de concluir es el del Ejército Mexicano y la reforma recién aprobada en el Senado de la República para que los miembros de las fuerzas castrenses que cometan delitos en contra de la población civil ya no sean juzgados en tribunales militares, sino su juicio, todo el procedimiento se lleve a cabo en un tribunal civil. ¿Qué trascendencia tiene esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no se había logrado en el pasado? Porque esto no es nuevo, ya era una demanda antigua el que los militares involucrados en delitos contra la población civil fueran llevados a juzgados civiles. José Luis Vargas, un tema sin duda que reviste una gran importancia. Bueno, mira, sí, por una razón, y creo que la verdad también a veces hay que darle mérito, en este caso, a la actual administración, al partido en el gobierno, que es el PRI, porque sin duda, frente a lo que la resistencia que había sido este tema en el sexenio pasado con Felipe Calderón en el gobierno, en el cual el tema se intentó, ¿por qué? Por casos verdaderamente acreditados. Tenemos la demanda en la Corte Interamericana del caso de Acteal. Sí. Hay varios casos similares que... Familias que fueron atacadas en retenes militares, exacto, etcétera. Que digamos, hay que también ser justos y hay que decir que se trata de la excepción, digamos, de la actuación de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos son verdaderamente profesionales, verdaderamente patriotas con lo que hay que hacer por el país, se juegan evidentemente la vida, pero hay esos casos que evidentemente hablan, que son los que llevan a la sociedad a reflexionar, que hablan de posibles abusos de autoridad y abusos de la fuerza. Y me parece que frente a lo que pasó el sexenio pasado, en la cual había esa intención y había esa presión para que se hicieran estos ajustes a prácticamente impunidad de las fuerzas militares frente a los civiles, ¿no? Ellos tienen sus propios códigos, claro. Pero obviamente son códigos donde hay que decirlo, pues son estructuras verticales y donde también hay una percepción o hay un sentido de cuerpo, de cuidarse y de protegerse entre ellos. Que genera opacidad, ¿no? Claro, hacia la sociedad. Que entonces frente a un tercero que está afuera, pues le dicen nosotros vamos a juzgar y usted ni se meta, ¿no? Y ni se enteran, ¿no? Exacto, pero aquí lo que creo relevante, Martín, es que básicamente frente a lo que pasó el sexenio pasado, en el cual el propio general secretario de Defensa, Galván, le dijo al presidente de la República, ustedes hacen eso, ustedes permiten esa reforma y nosotros nos replegamos y nos salimos de las calles y quédese con su guerra contra el crimen organizado y a ver quién se la hace. Me parece que eso ya había caído en una lógica de chantaje de las Fuerzas Armadas muy peligrosa, pues que luego te puede llevar a golpes de Estado, porque es decir, si ya no manda ¿cómo se llama? El comandante de las Fuerzas Armadas, pues entonces el que manda, pues en cualquier momento realmente se le puede voltear. Claro. Y creo que por más que todavía, como seguramente Ángel va a posicionar, todavía no tenemos la cultura política y sobre todo jurídica para poder entender que pues a un militar se le tienen que tratar pues como eso, ¿no?
incluso en los juzgados civiles, pero que obviamente eso se logra en países que ya exigen una cierta civilidad democrática que no la tenemos en México. Lo que sí me parece importante es que vamos cada vez más generando esa percepción de justicia, de que los tribunales tienen que hacer su papel y que tienen que pues ponderar en condiciones de equidad tanto a un civil que puede estar solo y que puede ser fortuito lo que le pasó, como pues a alguien que tenga todas las credenciales militares, y que eso desafortunadamente no lo puede hacer la justicia militar y lo tendrá que hacer en este caso la justicia civil, y me parece eso positivo. Ángel Verdugo. Ya que me citó, ¿no? Para alusiones personales. Adelante. El origen de esta cita es que fuera del aire, antes de entrar, estábamos discutiendo, yo les manifesté mi oposición total a esta visión que considero que, como bien señaló José Luis, no corresponde al estadio que tenemos en cuanto a civilidad, cultura jurídica de prácticamente todos los grupos sociales en este país. Hay muchos sedicentes que se dicen expertos en esto, pero en realidad este país todavía en él o en vastas regiones y vastos grupos sociales priva un salvajismo en lo jurídico. Uno de los problemas que se empezaron a manifestar en nuestro país a raíz de la apertura económica que tuvimos que hacer el 87 por la debacle total del modelo, al margen de las causas, pero eso fue un hecho, fue una realidad. Empezamos al interactuar en la globalidad con los países, tuvimos que empezar a adoptar una serie de prácticas, vamos a decir, replicar instituciones que eran aceptados en países con una vieja democracia consolidada. El primero de ellos fue cuando Salinas, para quizá decir ya no me estén molestando, creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de ahí nos hemos seguido. El último escarceo o roce entre los que creen que viven en Suecia y los que pensamos que vivimos en México, que está más cercano a Zimbabue que a la socialdemocracia europea, un país de la socialdemocracia europea, es esta cuestión del fuero militar y el fuero civil. Yo no me opongo a que cuando un militar, ¿quién soy yo para oponerme? O sea, la ley sería la que definiría en todo caso eso. Cuando cometa evidentemente un acto que contraviene lo que señalan las leyes y está específicamente y bien detallado, pues eso creo que no hay duda, no está a discusión. El problema está cuando, en cumplimiento de una orden del mando, los mandan a un espacio en el país donde de manera sistemática y reiterada el Congreso se ha resistido y negado a resolver ese problema jurídico de cuál es el papel ampliado de las Fuerzas Armadas. Eso es cuántas veces el señor secretario, el general secretario, ha pedido que se resuelva eso, y prácticamente eso ha quedado en el aire. Es más, los militares anduvieron en ese sexenio que mencionaste de Felipe Calderón y desde antes en una situación en la calle donde estaban en un riesgo porque jurídicamente no hay un sustento para esa labor. Muy bien. Yo creo que los países, a medida que se van desarrollando en lo político, en esa cultura cívica y democrática, van dejando prácticas arcaicas atrasadas. Y eso se dio en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Y nosotros, al ver aquello que ellos han construido en decenios o en siglos, queremos copiarlo. Sin embargo, no entendemos que hay que sufrir un proceso, un cambio cultural profundo para que esa medida realmente sea positiva. Yo creo que es más una demagogia, es decir, en un determinado momento, cuando vemos la impunidad con la que se mueven grupos armados, e incluso hoy de manera peligrosa, apoyados por el Estado, entran los autodefensas en Michoacán y atrás protegiéndolos la Policía Federal, y ahora, como comentamos aquí el domingo pasado, entonces ahora el ejército, al fuero civil y etcétera. O sea, ¿cuántas veces no ha sucedido que le hacen el alto a un vehículo donde va una familia
el militar en el momento en que ese vehículo no se para, él dispara, él tira. Es decir, es evidente que eso va a suceder. Reacciona como militar. Así hay un tema de la proporcionalidad del uso de la fuerza. Estoy de acuerdo, pero esos serían los casos, vamos a decir, extremos. Pero como bien dice Humberto, el militar reacciona como lo que es, como lo que está entrenado, para lo que está entrenado. Es evidente que van a surgir este tipo de incidentes que también, como tú señalaste, no es la norma. Lo que tenemos que hacer es enfrentar el problema desde su raíz. El poder civil, las fuerzas del desorden en que se han convertido las policías, no funcionan. Como dice Humberto, las instituciones están en un desarreglo que da susto, que da miedo. Y vamos a resolverlo con esta modificación. Si hay algunos ilusos o ingenuos, como suelo yo decir, que piensen que así se va a resolver o se va a enfrentar y resolver ese problema, siento decirles que están totalmente equivocados. Humberto, ¿se resolverá con esa medida? Bueno, me parece pues que los delitos que se cometan en el orden civil pues deben ser juzgados. En el orden civil, ahí sí no hay problema. Pero lo que me preocupa es que primero mandan al ejército a la calle a cumplir funciones de policía, funciones civiles. Sí. Sin el sustento jurídico. El resultado les espanta y ahora sí van a apretar. Claro. Y hay otro fenómeno, me baso en lo que dice José Luis, de cierta inconformidad que se observa en las Fuerzas Armadas, y es el fortalecimiento de la Armada, de la Marina. Tengo la impresión, porque la Marina ha sustituido al Ejército en el centro del país, no en las costas, tengo la impresión de que se le quiere hacer contrapeso al Ejército. Creo que se está jugando con fuego. No son instituciones con las que se pueda jugar. Vamos a respetar al Ejército, vamos a respetar a la Marina para que respeten a la sociedad y respeten las instituciones, pero no hagamos las cosas al revés. Es muy peligroso. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que hay varios temas que se han tocado alrededor de esto, pero yo quiero empezar por el primero, y es que coincido en buena parte con lo que dijo José Luis. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Ángel. Entiendo el argumento de el estado político y el nivel de desarrollo institucional, pero justamente, Ángel, creo que la aspiración de construir una democracia constitucional garantista, fundamentada en los derechos humanos, no se logra o no se alcanza manteniendo regímenes de excepción, como era justamente el que los militares sean juzgados dentro de sus propios fueros cuando están afectando a un civil, independientemente de que pueda estar en contra, y ahí coincidiría con Humberto, del manejo que se ha dado al ejército sin un marco jurídico adecuado para sacarlo a hacer labores policíacas. Pero me parece que ese es otro tema. El tema, y ese me parece que además es una buena noticia, qué bueno que de repente también hay buenas noticias del Congreso, es que se haya incorporado esta que en efecto es una vieja demanda sobre el Estado mexicano que el gobierno de Calderón se negó sistemáticamente a aceptar, que era justamente que los propios militares puedan dar cuenta y sujetarse a lo que está en la base de la democracia mexicana y de cualquier otra, que es el respeto a los derechos humanos. Si hay regímenes de excepción como estos, en el que pueda violarse los derechos humanos y ser juzgados a través de sus propios fueros, estamos justamente caminando en sentido contrario, mucho más hacia Ruanda que hacia Suecia, y eso es lo que... Zimbabue, por favor. Perdona, Zimbabue. Perdona, José Luis Vargas. José Luis. Déjame decir, por alusiones personales a mi ingenuidad, a ver, yo lo que creo es que coincido en que todavía nos falta mucho por llegar pues a un orden constitucional, claro, en el cual pues hace rato lo platicábamos afuera del programa, España, esos países que han sufrido verdaderas dictaduras y que de pronto parece ser que ese mal remedio acaba siendo una solución, porque a nadie le queda duda que la ley hay que respetarla y hay que cumplirla. Nosotros no estamos en ese escenario ni cercano, pero lo que sí creo es que sin darnos cuenta, durante el sexenio pasado, y lo digo creo que por la irresponsabilidad de Felipe Calderón, era impresionante el poderío que había adquirido el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas. Es decir, tan es así que en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional el sexenio pasado, el ejército pone una figura o crean una figura que era el famoso estado de emergencia, que era una figura pavorosa para cualquier régimen constitucional, y
de garantizar los derechos humanos, porque lo que implicaba es que el jefe de zona militar anunciaba que estaba fea la cosa en tal estado, le decían al presidente de la República y decía, la orden. Ahora sí que Suspensión de garantías. láncenla, sí, pero casuística, que era la peor, es decir, era la persona donde se le daba un poder absoluto a los militares para que ellos decidieran, y como dice Ángel, para que se les diera absoluta facultades para hacer labores de seguridad pública. A mí me parece que es bien importante respetar las distintas categorías que tienen cada uno, por una cosa que decía Ángel, muy importante, porque cada quien está entrenado para cosas distintas. El militar está entrenado para combatir al enemigo y no sabe lo que es la proporcionalidad de la fuerza, cosa que una policía debería saber, y mejor apostar a capacitar a los cuadros policiales y a tener buenos cuadros. Y a lo mejor nos tardamos un poquito más, pero vamos a tener un país más ordenado si es que no entramos en un... Adelante, Ángel. Mira, a mí me da a veces risa nuestros funcionarios o políticos cuando se enorgullecen de la irresponsabilidad con la que están conduciendo los asuntos bajo su mando. Escuché parte de la intervención creo que debe ser el secretario de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Jesús Federal. Rodríguez Almeida. Así es. Y él con una voz engolada dice, esta policía es una policía que no lleva pistolas, no lleva toletes, no lleva esto, no lleva lo otro, no lleva la lanzagranadas, no lleva esto. Oiga, señor, no lleva entonces, nada. ¿qué es esa policía? Pues por eso les va como les va. Es decir, o sea, el problema en realidad no es ese. El problema es que la policía debe de estar preparada y equipada para los retos que le representa la delincuencia. Entonces, cuando ves el armamento de la delincuencia y este señor ufanándose de que no llevan ni resorteras, pues ni tiradores, tienes los resultados, dices, ¿no? esto es kafkiano. Así en los bobbies en Inglaterra, así están. No, ahorita ya traen pistola. Muy bien. Hemos cerrado con este tema tan interesante. Muchas gracias a usted que nos ve en casa. Lo más importante es su opinión, la información que usted vaya recogiendo a lo largo de la semana y el análisis que nosotros le ofrecemos en Círculo de Ideas. A nombre de Pascal Beltrán del Río, le agradezco su atención y lo invito para que el próximo domingo, a esta misma hora y en este mismo canal, 11 de la noche, Círculo de Ideas. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.